Bueno, pues ya estamos en esta PEC 2 de Introducción a la Información Financiera. En esta PEC lo que vamos a ver, los temas que vamos a ver son ratios de solvencia, ratios de liquidez, rentabilidad económica y financiera y estado de flujo de efectivos. Esto lo vamos a ver sobre los datos de una empresa, que en este caso es Por Aventura. Y aquí nos dan datos de Por Aventura, que tiene empresa del sector turístico, que tiene 3.000 personas. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de llevar a cabo el análisis de solvencia y liquidez y lo de rentabilidad y lo del flujo de efectivos, primero lo que nos piden a nosotros en este primer ejercicio, en los primeros apartados es acabar de rellenar el balance y la cuenta de resultados del año 2023. Eso nos piden. Para eso tenemos que ir a la base de datos SAVI, buscar los datos y rellenarlos. Esto los enviaré en el Excel. En el Excel vais a ver que tenéis rellenado eso, ¿vale? En el Excel lo tenéis rellenado, aquí lo tenéis, pero ahora vamos a empezar a ver cómo se obtienen esos datos. Para ir a obtener esos datos tenemos que abrir una vez que estáis en la página de la web, vais a biblioteca buscáis SAVI y luego pincháis SAVI base de datos. Y cuando hayas pinchado eso, SAVI base de datos, se abrirá esta página como lo veis. En nuestro caso, como tenemos que buscar los datos de Por Aventura, o sea, en este caso es Por Aventura Entertainment South, pues eso es lo que tenéis que copiar y pegar. Yo copio todo el nombre, South hasta aquí, pego aquí en buscar empresas y le selecciono la primera, ¿ves? Ahí, esa es la empresa. Ya tengo, ahora me ha aparecido la empresa, pero todavía no me muestran los datos. Si yo bajo, esta página me muestra datos de la empresa, ¿no? Si es sociedad anónima, aquí los ingresos, pero nosotros queremos el balance y la cuenta de resultados. Si vamos aquí, aparecen ciertos datos, pero no me interesan esos. Aquí aparecen los datos, ¿lo ves? Pero no todos los que necesitamos. Aparecen, pero no todos. Por ejemplo, el activo no corriente aparece, ¿lo ves? Aparece, el activo no corriente aparece aquí 527,158, que eso difiere. Miren, 527,158 y aquí dice 527,151. Luego sí que aparece inmovilizado intangible, 12.000, el otro, el material también, y luego no aparece en detalle todas estas partidas. Entonces, ahí no lo vamos a encontrar. Tenemos que ir nosotros a datos financieros. O sea, luego tenemos que ir datos financieros, aquí a la derecha, y luego formato, eh, datos financieros, formato, plan general, datos financieros, plan general de contabilidad, ¿vale? Ahí, plan general de contabilidad de 2007 y luego balance y estado de resultados. Es eso, esa es la ruta. Plan general de contabilidad, perdón. Aquí tenemos que datos financieros, plan general de contabilidad, esa es la ruta. Y luego datos financieros, plan general de contabilidad 2007, balance y estado de resultados. Y entonces ahí ya nos aparecen la cuenta detallada. Y luego balance y cuenta de resultados. Entonces, esta es los datos que queremos. Realmente todas las líneas donde aparece ND es lo que a nosotros no nos interesa, ¿lo ves? Fíjense, inmovilizado intangible aparece, sí. Luego aparece aplicaciones informáticas, no, eso no. Queremos los epígrafes, lo que aparecen en letra romana, el 1, el 2, el 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es descargar la base de datos. Aquí la vamos a descargar. ¿Dónde está para descargar? Por aquí tiene que estar. Exportar, aquí. ¿Lo ves? Lo exportamos como Excel
o como datos Sport XLS, ya está, lo damos ahí, 2007 Sport, vale, pues ahora, ¿dónde está? Le digo aceptar, ¿vale? Pero yo les enviaré todo esto, yo ya lo tengo descargado ya, ¿vale? Entonces, yo lo tengo descargado, ese archivo no lo tengo copiado en su totalidad, lo tenemos aquí. Aquí tenemos esos datos que queremos, aquí tenemos esos datos, pero ya eliminadas las filas que aparece ND. Yo ya las he eliminado ya. Yo ya he eliminado las filas ND. ND las he eliminado. De aquí las he eliminado. Y ya de aquí, ya las he copiado aquí a la base de datos. Los he copiado aquí a la derecha. Lo he copiado aquí a la derecha para que lo tengáis. ¿Lo ves? Ahora lo vais a ver. Entonces, yo a la hora de rellenar, yo directamente he cogido de aquí. ¿Vale? He cogido, perdón, a la hora de rellenar lo que nos piden, he cogido lo que tenía aquí en esta columna, ¿vale? En esta columna la he cogido. Toda esta columna la he copiado aquí. Obviamente he ido con cuidado. Recuerden que ellos ponen 0 en las partidas donde en el balance aparece ND. Me he quedado con todos los epígrafes que aparecen en números romanos, que es lo que vosotros tenéis. Cuando descargas el Excel, en ese Excel que te descargas, veréis, pues fíjense que veis con todo detalle. Veis cada epígrafe con letra romana y sus cuentas abajo. Entonces yo lo que he hecho ha sido copiar esto en la hoja de Excel y luego eliminar todo lo que no son los epígrafes, quedarme con los números romanos, que son los epígrafes, y no con las cuentas, porque aquí aparecen solamente los epígrafes. ¿No? O sea, las cuentas que recogen las partidas que recogen una serie, todas las cuentas que están inmovilizados. En el inmovilizado están aplicaciones informáticas, están licencias, está propiedad industrial, pues aquí aparece el total de esas cuentas. Entonces, yo ya he copiado los datos y los he pegado aquí. Lo que pasa es que ellos en el enunciado cuando te da, para lo de la información del 2022, hay una pequeña diferencia entre lo que te muestra el SABI, que te muestra 158.000 aquí, y lo que ellos han puesto. Yo lo he dejado lo que ellos han puesto. Fíjense que hay una diferencia que es justo de 7, ¿vale? Pero bueno, yo he dejado en los datos del año 22, he dejado los datos que ellos, no he tocado nada de esto, lo único que he hecho ha sido rellenar lo que estaba aquí. Ellos te lo ponen para rellenar, te lo ponen aquí, creo que aparezca en color azul, ¿lo ves? Yo aquí lo vamos a poner así en color azul, y ya está. Esos son los datos que quedan rellenados, ¿vale? Ya los he rellenado, con cuidado. Una vez rellenado, tanto el activo como el patrimonio neto, esto es lo que tenéis realmente que copiar, esto es lo que tenéis que copiar a vuestro Excel, ¿vale? Salvo que lo tengáis en catalán, pues lo copiáis los números nada más. Esta es la respuesta, ¿vale? Y esto es el balance, y esto es el pasivo. Tenemos aquí el activo, perdón, el pasivo y patrimonio, ¿vale? Sencillo. Y luego la cuenta de resultados que tenéis aquí. Bueno, pues ya está rellenado. Sobre todo, esta era la columna que había que rellenar. Una vez que está rellenado, luego nos piden, esa es la pregunta más pesada, por eso le digo el adjunto, todo esto lo tenéis en el Excel, ¿lo ves? Entonces, de ahí podéis copiar los números y luego ya viene el cálculo de los ratios, que luego los vamos a comentar. Primero vamos a calcularlo y luego vamos a comentar los ratios de solvencia, ¿vale? Los ratios de liquidez y luego los ratios de rentabilidad. Eso es lo que vamos a explicar luego. Pero primero tenemos que rellenar esos cálculos. Para rellenar tenemos que utilizar las fórmulas, ¿no? Yo, para llevar a cabo los cálculos que nos piden, en muchos casos he hecho cálculos previos arriba, ¿vale? Por ejemplo, aquí he calculado previamente lo que es fondos ajenos, porque ahora veréis, ¿qué son los fondos ajenos? Aquí están las magnitudes
que vamos a utilizar para llevar a cabo los cálculos. Por eso voy haciendo un repaso. Aquí, como fondos ajenos, es la suma del total del pasivo no corriente más pasivo corriente, pues he vinculado las celdas y aquí he hecho la suma. Patrimonio neto lo he vinculado aquí porque luego lo vamos a necesitar, ¿vale? Activo corriente menos pasivo corriente es lo que se llama fondo de maniobra, ¿vale? O también podemos llegar al fondo de maniobra sumando al patrimonio neto, el pasivo no corriente y restando los recursos permanentes. Eso es otra manera, ¿vale? Hay dos maneras de calcular aquí. O sea, a los recursos permanentes le restamos el activo no corriente. Esa es la segunda manera. Hay dos maneras de llegar al fondo de maniobra. Es activo corriente menos pasivo corriente. Y la otra es recursos permanentes, que es la suma de patrimonio más pasivo no corriente. Recursos permanentes menos activo corriente es lo que tenéis aquí. Recursos permanentes, menos activo no corriente. Y aquí la fórmula es activo corriente menos activo corriente menos pasivo corriente. Eso es importante saberlo de cara al examen, ¿vale? Menos pasivo corriente. Pasivo corriente. Entonces, otra cosa importante, porque tenemos que calcular, o sea, miren, aquí abajo nos piden calcular el fondo de maniobra como capital permanente menos activo no corriente, ¿no? Capital permanente o recursos permanentes es lo mismo. Capital permanente. Capital permanente. O recursos permanentes es lo mismo. Luego, para calcular la rentabilidad económica necesitamos determinar el byte. Para determinar el byte, siempre lo que vamos a hacer es, al resultado del ejercicio, le vamos a sumar el gasto financiero. El gasto financiero le cambio el signo aquí por si acaso. Aquí cambio el signo. Porque el signo que tiene los gastos financieros es un signo negativo en la cuenta de resultados, ¿ves? Yo sumo, o sea, lo cojo en valor absoluto, lo dejo en positivo. Luego los impuestos también, los impuestos tienen saldo negativo, pero aquí también cambio el signo. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es restando, ¿vale? O sea, al resultado del ejercicio le resto los gastos financieros, ¿vale? O le sumo, mejor dicho. Y aquí le sumo los impuestos. Pero claro, dirás, aquí ¿por qué el impuesto sale negativo? ¿Por qué el impuesto sale negativo? Porque realmente en el 2020 la empresa no ha pagado impuestos. En el 2020 la empresa ha tenido ingresos fiscales. Solo en el 2021, 22, 23 sí que ha pagado impuestos. Entonces realmente le cambiamos el signo para que sea mucho más fácil. Cambio el signo y sumo directamente. He cambiado el signo, lo puedes ver, cambio el signo, ¿no? Ver la fórmula. Y ya está. He cambiado el signo y ya he sumado esto, ¿vale? Entonces, esto es lo que es el byte. Siempre hay que cambiar el signo, por eso aparece más, porque aparecía el gasto con negativo y aquí también aparece, el impuesto era negativo, al cambiar el signo queda positivo. Entonces, esta es la forma que estamos calculando el byte, ¿vale? Esa es la forma. Entonces, una vez calculado el byte, también necesitamos calcular para la rentabilidad económica, justo esta partida es para la rentabilidad económica, lo que es el total activo. El total activo medio necesitamos nosotros. El total activo medio es la media del activo del 2022, del 2023, perdón, y del 2022, perdón, aquí vamos a ponerlo así. Es la media, ¿vale? El total activo es la media. El total activo medio del 2023 es la media de lo que había al final del 22 más lo que hay al final del 23. Porque lo que hay al final del 22 es lo que hay al inicio del 2023. Vale, aquí hacemos el valor medio, valor medio y valor medio. Lo que pasa es que a nosotros sí que nos dan en el enunciado,
nos dan en el enunciado cuál era el activo medio del 2019. Nos lo dan arriba en el balance. Lo podemos ver aquí, miren. En el balance nos ponen que al 31 de diciembre del 2019, este era el activo, esto era el total del activo. Por eso, ese importe nosotros lo tenemos aquí pegado. ¿Lo ves? Miren, 546,995. Ahí lo tenéis. Ese importe lo tenemos que utilizar, lo tenemos que utilizar 31 de diciembre, lo tenemos que utilizar nosotros para poder calcular el activo medio en el 2020. Entonces, por eso lo apuntamos ahí, ¿vale? Y luego he vinculado aquí el resultado y el patrimonio porque no, lo vamos a necesitar para la rentabilidad financiera. Estos dos, el BAI y el activo total medio para la rentabilidad económica y el resultado del ejercicio del patrimonio neto para la rentabilidad financiera. Y por último, estas otras partidas para otros ratios. Bueno, todos estos son cálculos previos y yo ahora ya puedo calcular todos los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia, lo que miden, los ratios de solvencia, ya voy comentando, los ratios de solvencia, ¿qué miden? Los ratios de solvencia miden la capacidad que tiene la empresa para devolver todas las obligaciones. Son dos ratios distintos. Los de solvencia miden la capacidad de devolver toda la deuda. Ahora lo veremos, ¿vale? Y los ratios de liquidez miden la capacidad de devolver solamente las obligaciones en el corto plazo, ¿vale? En el corto plazo. Empezamos ahora por el cálculo de los ratios de solvencia. Ahí hay tres ratios. Uno que es a secas, ratio de endeudamiento. O sea, nos muestra en el numerador los fondos ajenos. Los fondos ajenos es las deudas, es el pasivo. Cuando decimos fondos ajenos, hemos de entender que es el pasivo, todo, pasivo corriente y no corriente. A los fondos ajenos los dividimos entre el patrimonio. Entonces, aquí nos dice que los fondos ajenos en el 2023 son 1,68 veces el patrimonio neto, ¿no? Ha ido reduciéndose el ratio de endeudamiento. O sea, en el 2020, los fondos ajenos, la deuda por terceros, representaba 3,23 veces el patrimonio. Esta empresa ha ido reduciendo su grado de endeudamiento. Luego está el ratio de endeudamiento a largo y a corto. Recuerden que los fondos ajenos es la suma pasivo, corriente y no corriente. Ahora aquí abajo simplemente dividimos en ratio de endeudamiento a largo, dividimos pasivo no corriente entre patrimonio y en el otro ratio de endeudamiento corto dividimos pasivo corriente. Si sumamos esos dos ratios, el de largo y el de corto, nos va a dar el de arriba. Nos da el de arriba, ¿vale? Simplemente que se ha dividido el pasivo no corriente entre patrimonio y el pasivo corriente entre el patrimonio. Si sumamos pasivo corriente más no corriente, son los fondos ajenos. Vemos que la deuda a largo plazo también se ha reducido si lo medimos respecto al patrimonio. Y la deuda a corto plazo ha aumentado ligeramente de 0,57 a 0,63. Eso es lo que nos piden, ¿vale? Eso es una de las primeras cosas que hay que comentar aquí. Bueno, hay que rellenar aquí, obviamente que ya lo tenéis en el Excel esto. Vale, ya hemos buscado los datos, sí, ya lo hemos rellenado. Ah, perdón, pero antes de seguir con los ratios, aquí hay una cosa que hay que buscar antes de seguir con los ratios, porque luego de seguir con los ratios antes de seguir con los ratios tenemos que buscar más cosas, perdón. Bueno, ya hemos visto cómo se calculan los ratios, luego los vamos a acabar interpretando. Ahora, luego continúo con los ratios y el significado. Perdón, tenía que seguir ahora con la búsqueda. ¿Vale? Una vez que se rellena esa plantilla, dice, busca datos de otras empresas del sector con similares características a la analizada. Te dicen, ahora tenemos que hacer una búsqueda. En SABI seleccionan los siguientes criterios. Mis empresas de España. Entonces, ahora vamos a hacer esa búsqueda. ¿Vale? Vamos a ir aquí a inicio. ¿Vale? En inicio vamos a eliminar esta búsqueda, esto. Y ahora vamos a ir aquí a buscar. En buscar, claro, tiene que ser primero empresas de España, localización, región, país, pues España hay que marcarlo.
Tenemos Portugal y España, solamente España. Vale. Le doy Enter, pum. Vale, ya está. Ahora tenemos que buscar, segundo, que sean en estado activa, dice. Estado activa. Actividad. En estado activa nos piden aquí. Tipo, clasificación de actividades. Ah, que esté activa nos piden. Para, que esté activa, o sea, que no esté cerrada. Bueno, activa, estatus activa. Actividad, búsqueda textual, tipo de empresa, clasificación de actividades. Bueno, tenemos que buscar nosotros clasificación de actividades aquí, ¿vale? Pero luego tenemos que ver solamente las que están activas. Clasificación de actividades aquí. Clasificación de actividades es la 9321, ¿vale? Marcamos y nos van a aparecer todas esas empresas. Le doy a aceptar. Luego nos piden cuyos ingresos de explotación sean superiores a 10.000, dice. O sea, nos piden localización, actividad, estatus, perdón. Estatus activa, perdón. Aquí tenía que marcar esto. Activa, ¿lo ves? Estatus tenía que marcar activa, eso también. Activa. Activa, me había olvidado. Estatus activa. Eso tenemos que poner estatus activa, sí. Ya hemos marcado, ¿lo ves? Ya hemos marcado estatus activa. Vale. Y sale estatus activa. Ya hemos marcado de España, la 9321 y luego estatus activa. ¿Y luego qué más? Luego tenemos que seguir con datos financieros, en este caso, partidas principales, ¿vale? Para marcar ahí ingresos de explotación, ¿veis? Ingresos de explotación del último año disponible, no sé de cuánto. Aquí tenemos que coger del último año disponible. Claro, como no dice nada, no nos han dicho que cojamos datos del 2024 o del 2023, cojo último año disponible. Entonces vamos aquí y marcamos mínimo, tenemos que marcar aquí que sea 10.000. 1, 2, 3. O sea, con ingresos de explotación superiores a 10.000, o sea, como mínimo 10.000. Máximo, top, ya está. Le doy aquí a aceptar. Y ya tengo. Y aparecen 10 solamente. ¿Lo ves? Aparecen 10. No aparecen, indican las 14 empresas que cumplan estos criterios de búsqueda. No aparecen 14, claro. Yo creo que se han olvidado. Estatus activa. Bien, salen 14 solamente. ¿Lo ves? Salen 10, no salen 14, como dice. Se han equivocado. 14 salen solamente cuando se incluyen a las activas y a las inactivas. Claro, 14 me salía a mí cuando yo no hacía la búsqueda por actividad. ¿Vale? O sea, cuando no tenemos en cuenta lo de la actividad, no tenemos en cuenta lo de la actividad, pero te dicen que sean activas. Miren, volvemos aquí. Elimino la opción de que estén activas. Elimino esto y ya salen 14, ¿lo ves? Es eso lo que ellos, que son justo las 14 que yo había puesto, porque me había olvidado. Pero claro, aquí aparecen empresas que están inactivas ya, extinguidas, ¿lo ves? Extinguidas. Claro, yo creo que el profesor se ha olvidado aquí, porque aquí dice en estado activa, claro. Si incluimos solamente la activa, van a salir extinguidas esta, la segunda, la tercera. Hay 4 extinguidas, ¿lo ves? Claro. Entonces, claro, aquí se han liado, ¿vale? Realmente tienen que salir las 10 que hemos dicho. Entonces, bueno, voy aquí, ¿vale? Vuelvo a cerrar todo, ¿vale? Para que vean. O sea, estamos haciéndolo como ellos dicen, pero no salen 14, salen 10, ¿vale? Volvemos aquí. Vamos aquí primero en localización de España. Estatus, España marcamos, ¿vale? Perfecto. Luego, estatus, activa. Estatus, nos dicen activa, que sea activa. O sea, a ti te lo han puesto. En estado, ese es el estatus. Activa nos han pedido,
¿Lo ves? Empresas inactivas o activas. Activas aquí. Empresas activas he marcado aquí. Activa. Vale. Luego, empresas activas. Activa. Luego, eso es la actividades, clasificación de actividades. Ahí marcamos la 9321. 9321. Esto lo tenéis que hacer porque a veces de un día a otro no aparecen las mismas empresas porque la base de datos se va actualizando. Esto lo tenéis que hacer vosotros. Vale. Activa, ya está. Y ahora falta lo de los ingresos. Vale. Vamos a datos, partidas principales. Y ahí vamos a ingresos de explotación. Y aquí pongo 10.000. 2, 3. Vale, a ver. Salen 10, ¿lo ves? Como dije, salen 10. No salen. Sí, salen 10. Vale, pues nada. Son las mismas 10 que hemos visto antes. Entonces, no cambia nada. Esto lo pongo para que veas cómo he hecho la búsqueda, pero eso no tenéis que ponerlo. Eso para que vean. Ahora, esto lo elimino. Ahora voy y le doy a ver listado y me salen 10. ¿Lo ves? Me salen 10 a mí. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ellos al final lo acaben haciendo con las activas. Aquí aparecen 10 activas. Activas, ¿lo ves? 10 activas aparecen. ¿Cuáles son esas empresas activas? Las que vamos a ver aquí, ¿vale? Las que yo dejaré aquí con el link, aquí. Aquí. Esas son 10 activas. Pero si al final cambian la historia, habrán 14 entre activas e inactivas. Si cogiese el otro criterio, si no tengo en cuenta que todas sean activas, aparecerán las inactivas. Esto tenéis que preguntarle al profe, ¿vale? Aquí aparecen las 10 activas, ¿vale? En la búsqueda que yo hice antes aparecían las inactivas. Pues si yo elimino el tema de activas y lo vuelvo a hacer la búsqueda, ¿vale? Me van a salir 14. Aquí aparecen las 14, ¿lo ves? Ya aparecen 14. Que esas son las 14 que podrían salir, ¿vale? Esas son las 14. Pero nosotros queremos las activas. Entonces, volvemos aquí al inicio y le digo, pues aquí, estatus activa. Aquí, empresas activas. Y ya está. Ya tenemos el listado, perfecto. Ya está. Entonces, ahora la tenemos que hacer con las 10, porque se han equivocado, ¿vale? Tenéis que comentárselo, profe, se han equivocado. Han incluido 4 inactivas. A continuación, compara los datos financieros de las 14 empresas de la sección de SABI, menú de la derecha. Ahora nos piden que hagamos la comparación, ¿vale? Entonces, para hacer la comparación, no va a ser de 10, van a ser 14, porque no son 10 activas, no hay más. Entonces, aquí vamos a ir como indican aquí, para hacer la comparación de los datos financieros, es decir, de la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el endeudamiento, ahora lo veremos. Vamos aquí, análisis de grupos, como veis, luego comparar empresas y luego datos financieros del último año y luego datos financieros del último año. Análisis de grupo, comparar empresas, datos financieros del último año. Lo vamos a hacer de estas 10. Entonces ya tenemos los resultados, ¿vale? Aquí vamos a copio los resultados. Esto también lo tenéis que copiar vosotros. Por eso les digo que generen vosotros, porque podría cambiar, ¿vale? Pero ya tenéis que preguntar al profesor por qué se han equivocado, porque no son 14, al final quedan 10. Ellos han incluido